La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy sí que tenemos un tema muy importante para todos ustedes, que lleva por título Cristo en vosotros. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu santo y precioso nombre. Ahora y siempre venimos delante de tu presencia en esta mañana para pedir tu bendición sobre el programa de hoy y para que esta verdad que vamos a estar cubriendo pueda llegar a los corazones de los que sintonizan esta programación. Te pedimos, Padre Santo, que les des discernimiento y sabiduría para entender y poner por obra esta valiosa verdad. Dirige, Padre Santo, el programa de hoy y perdona nuestras faltas para que tu bendición fluya entre los hermanos. Bendice a los enfermos de tu grey y fortalece a los débiles para que puedan llegar a ser poderosos en ti. Gracias, Padre, por la administración de tus santos ángeles y por la unción de tu amado Hijo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí que vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29, donde dice la santa palabra de Dios: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el programa de hoy vamos a estar profundizando en lo que es realmente tener a Cristo en nosotros. Después de hablar acerca de lo que hace la mentira de la Trinidad, después de haber hablado acerca del Padre y del Hijo, después de haber hablado acerca del ministerio de los santos ángeles, y después de haber hablado acerca del carácter de amor de nuestro Padre Celestial, vamos a ver cómo es que Cristo realmente mora en nosotros. Algunos hoy, aunque profesan creer en la no Trinidad, tienen un concepto espiritualista
de esa morada interior del unigénito en nosotros. Algunos hermanos lo ven como si fuera una especie de posesión santa. Otros lo entienden como si fuera que Cristo se subdividiera en muchos pedacitos y así estuviera en todos nosotros. Pero analizando los temas antes mencionados, podemos ver la gran amplitud y profundidad que tiene la palabra de nuestro Dios. Cuando estudiamos su santa palabra, vemos que habíamos tenido un concepto sobre X o Y texto bíblico que era generalmente muy superficial para nuestro entender. Pero luego de haberlo escudriñado a profundidad, vemos cuán poderosa es su santa palabra y cuánto realmente abarca. Pues este es el caso de la frase bíblica Cristo en vosotros o Cristo vive en mí. Es necesario que entendamos cómo para que pueda ser una realidad en nosotros. Algunos ejemplos de versículos que los hermanos generalmente toman literalmente al pie de la letra son como algunos de los que vamos a repasar ahora. Comencemos con el que mencionamos en los versículos de introducción al comienzo del programa. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De acuerdo a este versículo, Pablo nos muestra que Cristo estaría en su pueblo. Pero, ¿cómo se llevaría a cabo realmente esto en nosotros? Pues veamos algunos otros versículos que hablan acerca de lo mismo. En Romanos capítulo 8, versículo 10, por ejemplo, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nuevamente podemos llevarnos la idea, según este versículo, de que Cristo estaría realmente en nosotros. Pero veamos algunos otros versículos. En el siguiente, Cristo es el que está hablando, y en Juan capítulo 14, versículo 21, Él nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En este versículo Cristo nos dice varias cosas. Primero, nos deja saber que los que ponen por obra sus mandamientos son los que realmente le aman. Luego nos dice que esos que muestran su amor obedeciéndole son amados por su Padre y por él también. Entonces termina aclarando la situación para que nadie vaya a pensar que sería a través de un tercer ser desconocido, como enseña la mentira de la Trinidad, actualmente promovida por Roma y seguida por todos los supuestos protestantes. Este capítulo del que acabamos de leer, Juan 14, es muy interesante porque nos brinda mucha información. Tristemente, no todos logran comprender lo que aquí Cristo nos presenta. Aquí algunos se aferran a unos versículos específicos para apoyar el grave error de la Trinidad. Y por otro lado, otros para presentar la verdad no trinitaria, pero bajo un concepto espiritualista. Estos últimos toman los versículos claves, pero enseñan como si fuera Cristo en persona el que estaría en sus discípulos. Y no me vayan a malinterpretar. Ni Cristo habló fuera de lugar, ni Juan redactó equivocadamente lo que Cristo dijo. Lo que sucede es que no analizan bien lo que Cristo está diciendo, ni lo que Juan redactó.
No agrupan toda la información presentada para sacarle todo lo que está realmente diciendo. Por lo tanto, Cristo lo repitió 3 veces para que captaran lo que estaba diciendo, para que no fueran engañados. Pero aún así, mis queridos hermanos, muchos no lo ven o no lo quieren ver. Ahora, antes de entrar en eso, deben saber que Juan capítulo 14 nos presenta sin lugar a dudas que no existe una Trinidad, como afirman hoy tantos supuestos cristianos que actualmente le creen y obedecen a lo que dice Roma. Si su Biblia es en español y usted lee el capítulo 14 de Juan y no ve más que una Trinidad, pues mi querido hermano, su problema no es con el capítulo que Juan redactó. Sepa pues y entienda que su problema realmente es con la Real Academia Española. O usted no domina bien el español o sencillamente no comprende lo que está leyendo en español. En Juan capítulo 14 versículo 1 se nos deja saber que aparte del Padre hay que creer también en su Hijo. 2 personas nada más. En Juan 14:6 vemos que Jesús es el único camino al Padre. No hay otro camino. No es por María, no es por el tercer ser desconocido de la Roma pagana o papal, ni por lo que cree la mayoría. Por más que brinquen o pataleen, Cristo es el único camino al Padre. O como él bien dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nuevamente, solo nos habla de 2. Y en Juan, capítulo 14, versículo 7, nos sigue hablando de 2, pero nos empieza a revelar algo muy importante. Y me refiero a que de alguna manera, conociendo a Cristo, conocemos al Padre. Y aún viendo a Cristo, vemos al Padre. Esto algunos lo toman tan literal que dicen equivocadamente que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Padre. O sea que no son 2, sino que es uno mismo. Este es el concepto erróneo que venden los unitarios, el extremo opuesto a los trinitarios, en lo que podemos llamar Sancocho 101. Pero aquí aplican también las palabras que Cristo le dirigió a los saduceos cuando dijo en Mateo capítulo 22, versículo 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cristo no estaba diciendo que Él era el Padre, sino que algo en Él era idéntico que en el Padre, lo cual es su santo carácter, lo que al conocerlo a Él sería igual que si conocieras al Padre, y de tal manera así lo vieras. En Juan capítulo 14 versículos 9 al 11, Cristo sigue manifestando cómo es que el Padre está en Él y Él en el Padre. Pero lo importante aquí es que sigue hablando solo de 2. Brilla por su ausencia el tercer ser desconocido. Ahora en Juan capítulo 14 versículos 12 al 14, Jesús les deja saber lo que estaría dispuesto a hacer después de su partida. Y nuevamente lo importante de estos versículos es que Él sería el que estaría haciendo en respuesta a sus peticiones en su nombre. Ahora, en Juan 14:15 comenzamos a ver lo que Él repite en este capítulo 3 veces. Y lo que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Cristo en vosotros. Cristo declara que si lo aman, que guarden sus mandamientos. Ahora, aquí se está refiriendo a los 10 mandamientos de Dios, que son una copia exacta del carácter de amor del Padre. Los que realmente aman a Cristo deben guardar los mandamientos de Dios, que son una transcripción de su santo carácter. Al buscar guardarlos para permanecer
en su amor, a la misma vez comienzan a ser como Él, en el sentido del carácter. Pero ahora llegamos a Juan 14:16, donde tristemente los trinitarios echan por tierra todo lo demás que hemos expuesto para decir que en ese versículo se muestra que es otra persona la que viene. Echan el contexto de lo que venimos leyendo en la basura y usan este versículo para darle contexto a todo lo demás, lo que no es parte de la sana doctrina. Lo que podemos denominar, cuando hablamos en términos de lógica, sancocho 101, que no hace sentido, y ahí comienza la religión del misterio. Muy diferente a lo que presentan los versículos de introducción, donde Pablo presenta que el misterio largamente escondido sería revelado a los hombres. En ese versículo él lo identifica en Juan 14:16 como el Consolador. Pero en Juan 14:17 nos brinda otra característica identificadora y nos deja saber que es también el Espíritu de verdad. Pero nadie empiece a brincar adjudicándose la victoria, porque en Juan 14:6 ya Cristo se había identificado como la verdad. Por lo tanto, cuando usted lee el Espíritu de verdad, es como si estuviera leyendo, o es lo mismo que el Espíritu de Cristo, quien es la verdad. No hay otra. Y para que nadie lo sacara de contexto, finalizó el versículo diciendo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mis queridos hermanos, el que moraba con ellos era Cristo, y el que estaría en ellos sería Cristo. Pero recuerden que eso es lo que estamos analizando en el programa de hoy. ¿Cómo estaría en ellos? Entonces, para dejarlo meridianamente claro, en el versículo 18 nos deja saber por qué le llamarían Consolador, cuando dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que iba a venir iba a consolar, porque ellos estarían sufriendo su ausencia. Les dejó saber a sus discípulos que aunque se sintieran como huérfanos, cuando Él partiera, Él vendría a ellos para consolarlos. Entonces Cristo continuó explicando para que pudieran comprender la gran bendición que iban a recibir. Pero su explicación fue tan profunda que aún hoy muchos no la entienden. En Juan capítulo 14, versículo 19, les dijo lo que para muchos es una paradoja. Les dejó saber que dentro de poco el mundo no lo vería más, pero que ellos le verían. Y siendo que Él es la vida, ellos también vivirían. Esta es una información muy valiosa y pertinente, pero tristemente muchos no la echan de ver. Entonces en Juan 14, versículo 20, les brindó más luz al respecto y certificó la muerte del trinitarismo, cuando les dijo que en el día que eso sucediera, ellos sabrían que Él estaba en el Padre, y ellos en Él, y Él en ellos. ¡Wow! Más claro no canta el gallo. No hay un tercer ser desconocido. Pero todavía tenemos que ver en qué sentido Cristo estaría en ellos. Por lo tanto, Jesús repitió con otras palabras lo que ya Él había dicho en Juan capítulo 14 versículos 15 y 16. Pero noten de la manera especial que lo presenta en Juan 14, 21. Aquí también menciona que los que guardan sus mandamientos son los que lo aman, y dice que serán amados por su Padre y por Él, y que Él se manifestaría a ellos.
Por lo tanto, al leer este versículo, podemos comprender quién es ese consolador. Él es el consolador. En Juan capítulo 14, versículo 22, podemos ver que así fue que sus discípulos lo entendieron, por lo que dice Judas, no el Iscariote, en el versículo. Y en Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús le responde a Judas y hace la tercera repetición de lo que dijo en Juan 14, versículo 15. Nuevamente vemos que no hay Trinidad, pero en la forma que se expresa en este versículo nos brinda más luz en cuanto a cómo haría su morada interior en nosotros. Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. O en otras palabras, pondrían sus palabras por hecho, las vivirían. Y ahí vamos viendo cómo es que Cristo y el Padre moran en nosotros. Ahora, deben recordar que Cristo había dicho en Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces el cuadro va tomando forma y lo empezamos a comprender mucho mejor. Cuando internalizamos la palabra, o sea, que la hacemos nuestra, practicándola, obedeciéndola y viviéndola, formamos el carácter del Padre y del Hijo en nosotros. Nos asemejamos a ellos entonces en carácter. La sierva del Señor lo presenta de la siguiente manera cuando dice, por la palabra es como Cristo mora en sus seguidores. Es la misma unión vital representada por comer su carne y beber su sangre. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Al recibirlas, recibís la vida de la vid. Vivís con toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La vida de Cristo en vosotros produce los mismos frutos en Él. Viviendo en Cristo, adhiriéndoos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, lleváis fruto según la semejanza de Cristo. Y mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 73, que lleva por título No se turbe vuestro corazón, en la página 631, el párrafo 2. Por esta razón Jesús les había dicho a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis, pues en Él estaba la vida. Por eso Él se identificó como la vida en Juan 14, versículo 6. Y Cristo es la palabra, como vemos en Juan capítulo 1, versículo 1. Cuando recibimos sus palabras, que son espíritu y son vida, estamos recibiendo a Cristo y Él se va formando en nosotros. Nuestro carácter comienza a reflejar el carácter santo del Padre y del Hijo. De esta manera comenzamos a glorificar a Dios. Ahora que tenemos esa porción clara, veamos el otro elemento de la ecuación. Nos estamos refiriendo al ministerio de los santos ángeles de Dios. Como les mencioné en Juan 6:63, Cristo dijo que las palabras que Él había hablado son espíritu y son vida. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 7, se nos presenta la otra gran verdad, el otro elemento que estamos considerando, cuando dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Aquí la Escritura nos presenta que Dios hace a sus ángeles espíritus. Y estos ángeles que nunca cayeron son santos, o sea, espíritus santos.
Pero ahora noten otro detalle muy importante. La sierva del Señor nos revela esta preciosa verdad cuando dice: desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revela la gloria del ser divino. Y esto lo tenemos que entender, mis queridos hermanos, porque al estar en desobediencia, al estar en rebelión, al estar en pecado, no estamos haciendo la palabra de Dios nuestra, no la estamos practicando ni viviendo a su altura. Por lo tanto, no hay manera que podamos reflejar al Padre y al Hijo en su carácter. Continúa la cita diciendo: pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. O sea que nos está dejando saber que mediante la gracia de Cristo, Él nos fortalece para que podamos poner por obra su santa palabra, para que se pueda lograr realmente esa morada. Esta cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 16, que está titulado En su templo, página 132, el párrafo 2. Ahora, en la próxima cita, la sierva del Señor nos comparte otra importante verdad cuando dice: una medida del Espíritu es dada a todo hombre para su provecho. A través del ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo es habilitado. ¿Captaron eso, mis queridos hermanos? En la cita anterior presenta que aún los ángeles son templo del Espíritu de Dios. Y aquí nos presenta que es a través del ministerio de los ángeles cómo es habilitado el Espíritu Santo. Continúa la cita: para trabajar sobre la mente y el corazón del agente humano y lo acerque a Cristo, que ha pagado la suma del rescate por su alma, para que el pecador sea rescatado de la esclavitud del pecado y de Satanás. O sea, de esa manera nosotros logramos poner la palabra de Dios 100% por obra. Pero el Espíritu de Dios, continúa la cita, no interfiere con la libertad del agente humano. El Espíritu Santo es dado para ser un ayudante, no para pensar por ti. Continúa la cita: para que el agente humano pueda cooperar con las inteligencias divinas, y es su providencia para acercar el alma, pero nunca para forzar la obediencia. Dios no va a forzar o ir en contra de tu libre albedrío. Continúa la cita diciendo: Cristo está listo para impartir todas las influencias celestiales. Conoce toda tentación que llega al hombre y las capacidades de todo agente humano. Él pesa su fuerza, ve el presente y el futuro, y presenta ante la mente las obligaciones que deben cumplirse. O sea, ¿cómo es que hace o lleva a cabo esta comunicación? Mediante los santos ángeles. Continúa la cita diciendo: e insta a que no se permita que las cosas comunes y terrenales sean tan absorbentes que las cosas eternas se pierdan más allá de lo calculado. El Señor, alabado sea su nombre, tiene plenitud de gracia para otorgar a todo aquel que recibirá el don celestial. El Espíritu Santo traerá las capacidades confiadas por Dios al servicio de Cristo y moldeará y formará el agente humano de acuerdo con el modelo divino. Aquí se está refiriendo específicamente acerca de la morada de Cristo en vosotros. Continúa la cita diciendo: en la proporción que el agente humano procure fervientemente la transformación.
Y mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en Youth Instructor el 5 de julio del 1894 en el artículo titulado No es seguro, en el párrafo 5. En lo que hemos presentado hoy, podemos ver que Dios, mediante su santa palabra, puesta en práctica en la vida del ser humano, mediante la transcripción de su santo carácter, que es su santa ley, cuando es obedecida cabalmente por el hombre, y mediante el ministerio de los santos ángeles y su santa influencia sobre la mente y el corazón del ser humano para acercar el hombre a Dios, traen la mente, vida y poder de Dios al hombre. De esta manera, el Padre y el Hijo pueden morar en los seres humanos que fueron creados específicamente, como los ángeles, para ser templos del Dios Altísimo. Pero esa morada no es como una posesión demoníaca, no afecta el libre albedrío del hombre, pues la voluntad de Dios ahora llega a ser la voluntad del hombre, y de esta manera tiene la mente de Cristo. De esta manera Dios se comunica con sus criaturas y les deja saber sus pasos a seguir en su gobierno de santidad. Esa es la manera que Cristo quiere morar en ti, pero debes seguir su criterio y anonadarte al punto que quedes escondido en Él. Solo de esta manera puedes dejar ver al mundo que Cristo realmente vive en ti, cuando reflejas perfectamente su carácter. Hoy hay muchos que dicen que Cristo vive en su ser, pero el testimonio de sus vidas contradice su profesión. El enemigo ha ideado todo un sistema para que esto no pueda ser una realidad en tu vida, pero la luz de la verdad no es mantenida en jaque. Penetra las más densas tinieblas y te convence acerca de lo poderoso y lo efectivo que es el verdadero don del cielo. Dios te hizo para su morada y espera por ti, mi querido hermano, para que esté de esta forma Cristo en vosotros. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.